Nuestro tema en esta mañana, sepultura o cremación. Y vamos para esto a meditar en lo que dice la palabra del Señor en este pasaje de Hebreos capítulo 11, versículo 22. Hay muchas incógnitas, preguntas que a través del tiempo el pueblo de Dios, hermanos, hermanas, se han acercado preguntando sobre este punto, y quisiera en esta oportunidad poder exponer lo más ampliamente posible este tema relacionado con lo que es la sepultura o la cremación. Un proceso por el que todos vamos a pasar. Son los dos métodos que más se utilizan para de alguna forma dar el adiós final o la despedida terrenal humanamente en esta tierra a un ser querido, ¿verdad? Y vamos a mirar qué dice la palabra de Dios acerca de este tema. Hebreos capítulo 11 versículo 22 dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre de Cristo Jesús: por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. En este pasaje que tomamos como punto de partida, leemos que dice Hebreos 11:22, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. José era un hombre de Dios, un siervo de Dios, y miramos que José, él fue usado por Dios para preservar al mundo entero del tiempo de entonces de una hambre terrible que duró 7 años, sobre todo a la nación de los egipcios de Egipto, y aún a lo que fue el pueblo de Israel, a Jacob y a los hijos de Jacob, que era el inicio del pueblo de Israel, porque al final de cuentas estaban pasando una hambre que estaban prácticamente a punto de morir, y fue que llegaron a Egipto buscando ayuda, y ahí fue donde Dios igualmente usó la vida de José para poder almacenar todo aquel alimento por 7 años de abundancia, para que cuando llegaran los años de escasez no muriesen de hambre. Entonces José, conociendo de parte de Dios que Egipto era un lugar temporal donde estaría el pueblo de Israel, pero no sería el destino final. Dios había prometido a Abraham y le había dicho que lo llevaría a una tierra donde fluía leche y miel, a la tierra prometida. De esta manera José entendía y sabía que el plan de Dios no era que estuvieran en Egipto o se quedaran en Egipto o vivieran solamente en Egipto, sino que él sabía que saldrían de Egipto. Lo interesante es esto que dice: por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos, lo cual nos debe de poner a pensar de inicio en este tema, comprendiendo lo siguiente, ¿verdad? En este caso José dice que al morir, estaba a punto de morir en este caso, y dio mandamiento, ¿verdad?, a los hijos de Israel, diciéndoles: un día van a salir de este lugar, un día Dios los va a sacar de este lugar. No sabía exactamente José cómo iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto, pero les dice: un día van a salir. ¿Cómo sabía José? Primeramente porque había una promesa de Dios dada a Abraham y a Isaac, y en este caso también a Jacob, y José entendía esa promesa, y al entender esa promesa él sabía que iban a salir, y posiblemente Dios también trató con él más directamente, mostrándole que iban a salir los hijos de Israel de ahí de Egipto. Luego dice: y dio mandamiento acerca de sus huesos. ¿Cuál fue el mandamiento que dio acerca de sus huesos? Que no dejaran sus huesos en Egipto, que no los dejaran ahí. Bueno, nos debe de poner a pensar esto. ¿Y qué tienen que ver los huesos? O sea, ¿para qué pedir que no se quedaran los huesos en Egipto? Al fin y al cabo, él ya estaba con el Señor. La Biblia dice que estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor. Pero José, al entender que iban a salir a la tierra prometida, que iban a salir al lugar donde Dios les había prometido, José no quería que sus huesos se quedaran atrás en Egipto, en esa tierra donde no era el lugar donde Dios les había prometido llevarlos. Entonces, de alguna forma, de alguna manera, él también se preocupó o le importó el lugar donde sus huesos terminarían, donde sus huesos estarían ya permanentemente
aparentemente, si usted quiere decir o llamarle descansando o sepultados, ¿verdad? Entonces nos muestra que de alguna forma a estos hombres de Dios sí les interesaba qué sucedería con ellos o con su cuerpo después de que murieran en esta tierra. No tomaban una actitud solamente como diciendo, bueno, pues ya una vez que yo muera, mi cuerpo lo tiran allá a un basurero y punto y aparte, hombre, que al cabo ya voy a estar muerto. Y es una realidad en el sentido de que ya no voy a sentir, ya no voy a estar con vida, ya no voy a percibir. Si me hacen un funeral de elegancia, elocuente, de lo más lujoso que pueda haber, pues no voy a disfrutar nada de eso. Es una realidad. No voy a estar ni consciente de lo que me están haciendo, porque voy a estar muerto. Y si me hacen algo de lo peor, o simplemente, como decía, si van y tiran mi cuerpo en un basurero, pues tampoco me voy a dar cuenta de nada. Pero de alguna manera Dios le importa y Dios quiere que el cuerpo que nos ha dado sea tratado con honra, con respeto, en vida, y aún después de la muerte siga siendo tratado con honra y con respeto. Vamos a ir mirando esto a través de la palabra. Entonces José en este caso nos da esa luz, ese entendimiento de que él dijo: yo quiero que mis huesos estén donde va a estar el pueblo de Israel, en la tierra que Dios nos ha prometido. Ahí quiero que estén mis huesos. Pero ¿qué importan tus huesos, José? Si ya no sientes, si ya no sabes, no importa. Yo quiero aún así que mis huesos estén en el lugar donde Dios nos va a llevar, donde Dios va a llevar a su pueblo a la tierra prometida. Vayamos mirando entonces los aspectos que nos muestra la palabra. Los hijos de Israel cargaron por 40 años con los huesos de José por el desierto, declarando a través de este acto, primeramente declaraban proféticamente su liberación de Egipto y su posesión de la tierra prometida. Al José decir: no quiero que dejen mis huesos acá en Egipto, quiero que se lleven mis huesos para la tierra prometida, estaba diciendo: creo fielmente en las promesas de Dios, creo fielmente que Dios va a sacar a su pueblo de Egipto y lo va a llevar a la tierra que le ha prometido a su pueblo. Y si no puedo estar físicamente vivo todavía, por lo menos quiero que mis huesos estén en esa tierra que Dios ha prometido a su pueblo. Entonces miramos de alguna forma que el pueblo de Israel, todos esos 40 años en el peregrinaje, cuando salieron de Egipto y anduvieron por el desierto, ahí cargaban los huesos de José. No se les olviden los huesos de José. Se movían a otro lugar, no dejen los huesos de José, tráiganse los huesos de José, porque Él nos dio mandamiento de que no olvidáramos sus huesos en Egipto o en el desierto, sino que los lleváramos a la tierra prometida. Entonces vuelvo a repetir, de alguna manera no solamente les importaba, ¿verdad?, lo que sucedía con el cuerpo en vida, sino aún después de la muerte. De alguna forma, en este caso José quería que sus huesos estuvieran en la tierra prometida. Veamos el cumplimiento de este pasaje. Cuando se cumplió que entraron a la tierra prometida, Josué capítulo 11 versículo 32. Y enterraron en Siquén los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor, padre de Siquén, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Gloria a Dios. Entonces, cuando ellos por mano, el pueblo de Israel por mano de Josué, entendemos todos que Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó al desierto, pero entendemos que Josué fue el que lo introdujo a la tierra prometida. Y dice que enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto. Entonces le dieron cumplimiento a aquel deseo que tenía en este caso José: no quiero que dejen mis huesos en Egipto, quiero que los traigan en este caso a la tierra prometida. En nuestro tiempo, una de las cosas más usuales o más comunes o muy comunes aún en nuestro tiempo es que, por ejemplo, sobre todo
los hombres más avanzados de edad, más ancianos, ¿verdad? Que tienen sus raíces en Guatemala, en México, en el pueblito donde uno nació, donde uno creció. Muchas veces, en su gran mayoría, el deseo de ellos es: yo quiero que me lleven a mi tierra, yo quiero que me entierren, que me sepulten en mi tierra. En este caso, por ejemplo, mi padre ya partió de esta tierra y uno de sus deseos, él nos expresó en vida: yo no quiero que me sepulten, que me entierren en este país, yo quiero que me lleven al pueblo allá donde somos. Ahí obviamente están nuestros antepasados, están nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, todo lo que es la familia, ¿verdad? Anterior. Entonces él quería estar ahí. Pues gloria a Dios, es algo bonito cuando está en la posibilidad el poder cumplir ese deseo de un ser querido, de poder llevarlo, en este caso su cuerpo, a ser sepultado en el lugar donde la persona, en este caso, desea, expresa, estando aún en vida, que pueda de esta manera realizarse en lo que esté a nuestro alcance. Hay ocasiones que a lo mejor no va a estar a nuestro alcance y pues ahí ni modo, ¿verdad? Se va a hacer lo que se puede. Pero cuando está a nuestro alcance, es algo muy bonito que refleja precisamente el acto de José diciendo: no quiero que mis huesos se queden en Egipto, yo quiero que los lleven a la tierra prometida con ustedes. Y repito, en nuestro tiempo, ¿verdad? Decimos: pues ¿dónde está la tierra prometida? O cómo lo aplicamos eso en nuestro tiempo, donde están nuestras raíces, donde está nuestra familia, donde la persona generalmente desea, anhela estar, o sea, que su cuerpo, que sus huesos estén en aquel lugar. Vuelvo a repetir, en el caso de mi padre, él nos pidió que fuese en México, que fuese en el pueblo de donde somos, y pues ahí fue que lo llevamos, ahí fue que lo sepultamos, porque era ese deseo. Ahí están sus raíces, ahí están sus padres, o sea, mis abuelos, bisabuelos, etcétera, etcétera, y ahí es donde él anhelaba estar. Entonces es algo bonito, vuelvo a repetir, cuando se le da el cumplimiento en lo que se puede al deseo de aquel ser querido estando aún en vida. Avancemos un poquito más. La cremación. Vamos a estar hablando de la sepultura y de la cremación. Vamos a estar hablando de este punto, pero quiero que mantengamos esto en mente de antemano para iniciar nuestro tema desde un inicio. La cremación no es un tema que determine nuestra salvación, más bien manifiesta nuestras convicciones personales. No es un tema que determine directamente nuestra salvación. ¿Por qué razón no podemos relacionar este tema hablando de lo que es la cremación? O sea, cuando una persona muere y pide o decide y dice: yo lo que quiero es que me cremen, yo quiero convertirme en ceniza y que vayan y esparzan mis cenizas en el mar o en tal parque donde me gustaba tanto ir, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay este tipo de peticiones de algunas personas estando en vida, ¿verdad? Entonces, de antemano le digo, la cremación no es un tema que determine nuestra salvación, pero sí es un tema que manifiesta nuestras convicciones personales. ¿Por qué es que no determina nuestra salvación? Porque en la Escritura no encontramos un mandamiento de parte de Dios donde Él prohíba, en este caso, la cremación y diga: el que sea cremado, ¿verdad?, no entrará al reino de los cielos, o alguna cosa por el estilo. No hay un mandamiento en la Escritura que prohíba directamente la cremación. Por eso es que no podemos relacionarlo o meter este tema o este punto de la cremación como si fuese algo que pueda de alguna manera determinar nuestra salvación. Vuelvo a repetir, ¿por qué razón? Porque no hay un mandamiento en la Escritura dado por Dios que determine exclusivamente prohibir el que una persona sea cremada. Pero vamos a avanzar en nuestro tema y vamos a ir mirando qué es lo que la palabra nos va mostrando y nos va enseñando a través de diferentes pasajes. Juan capítulo 5 versículo 28. El primer aspecto que vamos a mirar de este tema es lo que viene siendo la sepultura. Y de ahí vamos a ir mirando pasajes donde hay ciertos hechos de cremación registrados en lo que es la Biblia. Pero vamos a ir mirando simultáneamente los dos aspectos, pero primeramente comenzamos con lo que es la sepultura. Por eso la pregunta es: ¿sepultura o cremación?
cremación. O sea, ¿de qué manera se le debe de dar seguimiento al cuerpo de una persona, de un ser querido que muere? Debe de sepultársele, o algunas personas preguntan, ¿puedo cremar aquel cuerpo? ¿Puedo llevarlo a incinerarlo, a convertirlo en cenizas y que ya me entreguen esas cenizas y esparcir sus cenizas por allá en algún lugar? O algunas personas dicen, yo quiero tener las cenizas ahí en mi casa, en una vitrina por ahí, porque de alguna manera la persona puede decir, siento que allí están los restos de mi ser querido, de mi padre, de mi abuelo, de mi mamá, de quien sea, ¿verdad? Entonces hay este tipo de preguntas. Veamos qué es lo que registra la palabra de Dios en los dos aspectos. El primer aspecto es el de la sepultura. Miramos que Juan 5:28 en adelante dice la palabra lo siguiente: No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. De antemano miramos este punto o este aspecto. Aquí la palabra del Señor nos habla obviamente de las personas que han muerto. No os maravilléis de esto, dice, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Entonces está hablando de los muertos, de los que ya murieron, de los que se nos adelantaron. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Lo que viene siendo el sepultar a un ser querido, el utilizar el método de la sepultura para poder así depositar el cuerpo, los huesos de aquel ser querido, viene a relacionarse con la resurrección de los muertos. Cuando hablamos de la sepultura, bíblicamente hablando, la palabra del Señor relaciona la sepultura con la resurrección en sus diferentes contextos bíblicos. Por eso aquí dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Entonces habla de los que están en los sepulcros, ¿verdad? No menciona en ningún momento los que fueron cremados, los que están, en otro lugar, sino habla de los que están en los sepulcros, oirán su voz. Y luego dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces el hablar de el sepultar a una persona usando el método de lo que es la sepultura nos está relacionando, o la palabra de Dios lo relaciona con la resurrección. ¿Por qué con la resurrección? ¿De qué manera se relaciona el sepultar a una persona con la resurrección? Veamos un poquito más formalmente. Primeramente, el sepultar a los muertos tiene que ver con la esperanza de la resurrección. Por eso decía, viene el día cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y resucitarán los que hicieron lo bueno para vida eterna, los que hicieron lo malo para condenación eterna. Entonces el sepultar a una persona nos habla de una esperanza de resurrección. La sepultura relaciona, identifica a la persona que estamos enterrando con resurrección. ¿De qué manera? Veamos qué dice Primera de Corintios capítulo 15 versículo 53 en adelante. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Gloria a Dios. Veamos cómo lo menciona este pasaje. Nos habla de lo corruptible se tiene que vestir de incorrupción. Entonces es a través de la sepultura que primeramente el cuerpo se va corrompiendo, se va convirtiendo, se va desgastando la piel, se va secando, todos los líquidos del cuerpo se van drenando, hasta el momento que llegan prácticamente a quedar solamente los huesos. Y si pasan muchos años, puede ser que hasta los mismos huesos
se conviertan en polvo. Entonces se va corrompiendo. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Está hablando de la resurrección. Será en la resurrección donde lo corruptible se vestirá de incorrupción y lo mortal de inmortalidad. Versículo 54 agrega y dice: cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La sepultura, un aspecto bíblico de la sepultura es el siguiente. Dios en este caso da testimonio, dio testimonio y dará testimonio de lo que es su victoria sobre el sepulcro y sobre la muerte a través de la resurrección. Es decir, el primer ejemplo que miramos es Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús murió, fue sepultado, y de repente cuando fue sepultado miramos que la tumba quedó vacía al tercer día. Cuando quedó vacía la tumba al tercer día, ¿verdad? Ahí hubo una evidencia. Claro, muchos quisieron cubrir diciendo se robaron el cuerpo, ¿verdad? Los discípulos se lo llevaron, etcétera. Mas no era nada de eso. Era que el Señor resucitó con poder y dejó la tumba vacía y dejó avergonzada la muerte y dejó avergonzado el sepulcro. Entonces, el hablar de la sepultura, o sea, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, un ejemplo, si, no sé, si a Cristo lo hubieran cremado, ¿verdad? Y se haya esparcido sus cenizas en un parque, en un mar, en algún otro lugar. Por supuesto que Dios de igual manera tenía poder para resucitarlo y para componer todo su cuerpo de regreso de todas las pequeñas cenizas que hubieran sido esparcidas. Eso definitivamente que para Dios no hay nada imposible. Pero en este caso la tumba era una manera también de dar testimonio de que se mirara: la tumba quedó vacía, la tumba, el sepulcro. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El quedar vacío el sepulcro era un testimonio glorioso que ni la muerte ni la sepultura tenían poder o tuvieron poder sobre el Rey de la Gloria, sobre Cristo Jesús nuestro Salvador. Y era una manera palpable de dar testimonio de la promesa de Dios, de la grandeza de Dios, de aquella promesa que Dios había dado de Cristo Jesús, que iba a triunfar sobre la muerte, porque esta palabra ya estaba profetizada por los profetas desde mucho antes que se cumpliera. Ahora alguien dirá: pues eso era en Cristo, porque Cristo iba a morir y a resucitar. Lo mismo que pasó con Cristo ha de pasar con nosotros. ¿Por qué razón? Porque todos los que creemos en Cristo también vamos a morir un día, si Cristo no viene antes. Si Él viene antes, pues nos levanta y nos arrebata estando en vida. Pero si morimos, vamos a morir y vamos a ir a una sepultura. No nos vamos a quedar quizás 3 días como el Señor Jesús, sino que a lo mejor nosotros nos quedaremos 1 año, 2 años, 5 años, 20 años, 30 años, el tiempo que pase hasta que Cristo regrese por su iglesia. El detalle es que aun cuando Cristo regrese por su iglesia, va a haber un testimonio grandioso y glorioso al mundo entero. Primero, de todo el que está en vida, al ser arrebatado, va a haber una evidencia de que el Señor se llevó a su iglesia, a su novia, lavada por la sangre del Cordero, la arrebató, se la llevó, y el mundo entero quedará con un testimonio grandioso, glorioso. Pero el testimonio no solamente será del pueblo que esté en vida, de la iglesia que esté viva físicamente. El testimonio también será de todos los sepulcros de los creyentes, de los hijos de Dios, que quedarán vacíos, porque venceremos a la muerte, venceremos al sepulcro, venceremos la sepultura. Como Cristo venció, nosotros venceremos. Como Él resucitó, nosotros resucitaremos. Como Él dejó la tumba vacía, nosotros dejaremos la tumba vacía de igual manera. Y de esta forma es que estaremos testificando de que aún en muerte
muerte, morimos físicamente hablando, nuestra alma se va con el Señor, pero aún morimos creyendo que hay promesas no solo para nuestra alma, también para este cuerpo que se queda detrás. Hay promesa de parte de Dios. La promesa de Dios es completa. No solamente Dios promete salvar tu alma y bendecir tu alma y llevar tu alma a su gloria, eso es lo primero y lo más importante, pero también este mismo cuerpo, mis hermanos, Dios le da promesa a este cuerpo. Dice que esto corruptible se ha de vestir de incorrupción, esto mortal se ha de vestir de inmortalidad, y esa tumba que quedará vacía, donde te sepulten, donde te entierren, cuando se mire vacía, abierta, y solo ese lugar se va a saber: esta era una persona que amaba a Cristo y se fue con el Señor. Por eso esa tumba está vacía. Todo el que se quedó atrás, hermanos, porque obviamente va a haber mucha gente, multitudes que se van a quedar cuando Cristo venga por su iglesia. Primeramente, el mundo incrédulo que no quiere nada con Dios y que simplemente rechaza el medio de salvación, que es Cristo Jesús, el creer en Él. Pero segundamente, mucho del pueblo que profesa conocer a Dios, pero no vive en la voluntad de Dios, se quedará. Y muchos tendrán conocimiento, y será bien fácil mirar o saber quién se fue con el Señor y quién no. El que todavía su cuerpo está en la tumba, ese se quedó, y ese se va a la condenación. Porque la única esperanza para nosotros es resucitar, o sea, los que hayamos muerto, es resucitar en el arrebatamiento. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Si estábamos verdaderamente en Cristo, si creímos verdaderamente en Cristo, si nuestra vida era agradable a Dios, si buscábamos honrarlo en todo lo que podíamos, entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Y así como la tumba del Señor quedó vacía, tu tumba, mi tumba quedará vacía en ese glorioso día, si es que nosotros hayamos muerto antes de que Cristo venga. Y todo el mundo dirá: miren la tumba de fulanito, miren la tumba de sutanito. Tus conocidos, tus amigos, tus familiares que se quedaron, al ver esa tumba vacía, será la evidencia más grande y más gloriosa de que tú ahora estás caminando en calles de oro, en mares de cristal, regocijándote en la presencia de Dios, porque la evidencia humana, terrenal, para los hombres en esta tierra será la tumba vacía. Aleluya. La tumba vacía es uno de los testimonios más grandes que ha habido sobre esta tierra, y es uno de los testimonios más grandes que habrá aún en un tiempo venidero. Cuando hablo del tiempo venidero, hablo del arrebatamiento. Hablo cuando Cristo levante a su iglesia, arrebate a su iglesia. Ese será uno de los testimonios más grandes y más gloriosos, la tumba vacía. Hasta este día, la tumba de Buda está en su tumba, Confucio está en su tumba, los grandes sabios están en su tumba, pero Cristo no está en su tumba. Él resucitó, Él se levantó, y la tumba del Señor es la única tumba que está vacía, que ha resucitado completamente en alma, cuerpo, alma, en todo su ser completo. Nosotros esperamos esa misma promesa que se cumple en nosotros. Entonces, por eso acá dice: cuando lo inmortal se ha vestido de inmortalidad y lo corruptible de incorrupción, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Hay una palabra que está escrita que Dios desea que se cumpla, y esto es: sorbida es la muerte en victoria. La muerte queda anulada, queda avergonzada. No pudo detener ni al Rey de Gloria ni a sus seguidores que creemos en Él. Tampoco nos pudo detener. Y entonces se cumplirá: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces ni la muerte ni el sepulcro pudieron contra Cristo, ni podrán contra los hijos de Dios que hemos creído en el Señor como nuestro gran Dios y Salvador, Jesús el Cristo. Aleluya. Dele un aplauso al nombre del Señor en esta hermosa y linda mañana. Ahora, ¿qué estoy diciendo con esto? No quiero que me malentienda. No estoy diciendo que si alguien no es sepultado, que si alguien fue cremado, que entonces esta persona no va a resucitar o no puede resucitar. No estoy diciendo eso. Si fue un fiel creyente, yo creo que también va a resucitar.
El detalle es que no va a dar testimonio de la tumba vacía. ¿Sí me explico? O sea, no va a dar testimonio, no puede dar testimonio, porque ¿dónde quedaron sus cenizas? Lo más que pueda quedar vacío es un frasco de cenizas, si es que se retienen o se mantienen en casa esas cenizas, ¿verdad? O si esas cenizas se depositaron en alguna sepultura, bueno, entonces pues posiblemente sí igual se abra la sepultura y ya no haya las cenizas que estaban ahí, ¿verdad? Pero el punto por el cual estoy hablando de la relación de lo que es el sepultar a una persona cuando muere, dando testimonio de la victoria sobre la muerte y de la victoria sobre el sepulcro, lo cual Dios estableció de alguna forma o deseó que se diera testimonio. El anhelo de Él es dar testimonio sobre la muerte y sobre el sepulcro, y que se cumple esta palabra. Por eso dice: entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? De esta manera entonces se evidenciará, habrá un testimonio palpable de una tumba vacía, de la muerte inutilizada, vencida por el Señor, por nuestro Salvador Jesús el Cristo, y todos los creyentes dando testimonio a este mundo que no éramos locos, que no éramos fanáticos, que no éramos herejes, que éramos creyentes fieles en un Dios que prometió venir por nosotros, resucitarnos, levantar nuestro cuerpo y llevarnos para estar con el Rey por una eternidad. Entonces, en este sentido estoy refiriéndome más al cuerpo, porque, aclaro, nuestra alma ya está con el Señor. Avanzamos en nuestro tema. Romanos capítulo 6, versículo 4 y 5. Lo que es la semejanza, la relación entre la sepultura y lo que es la resurrección. O sea, que a una persona se le sepulte cuando muere, su relación con la resurrección de los muertos. Romanos capítulo 6, versículo 4 y 5. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Veamos la identidad. En este caso, aquí el apóstol Pablo nos habla del bautismo, y nos habla de que el bautismo significa muerte, sepultura y resurrección. O sea, ¿qué es el bautismo? Es un testimonio, una identidad. Dice que nos unimos, nos identificamos con Cristo en su semejanza de muerte, sepultura y resurrección. Cristo murió, nosotros nos declaramos muertos al pecado. Cristo fue sepultado, nosotros somos sepultados en las aguas del bautismo. Y Cristo resucitó de entre los muertos. Nosotros resucitamos en forma igualmente similar o semejante a Cristo Jesús en una nueva vida, declarando que somos nuevas criaturas, declarando que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Aleluya. Entonces, si en el bautismo hay ese reflejo, hay esa identidad, hay ese testimonio, damos testimonio a través del bautismo de nuestra unión con Cristo en semejanza de muerte, sepultura y resurrección. Y eso es precisamente lo que Cristo hizo por nosotros. Él murió, fue sepultado y resucitó. Entonces es un testimonio, damos testimonio de una manera maravillosa a través del bautismo. No solamente a través del bautismo, también a través de nuestra muerte. Dios desea que demos testimonio, porque aquí nos habla de una muerte simbólica, de una muerte al pecado, de una muerte a lo malo, hablando espiritualmente, ¿verdad? Dice que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Entonces estamos hablando de muertos al pecado, muertos a la maldad, ¿verdad? Pero cuando morimos físicamente, literalmente, también damos testimonio, porque también si nuestra vida está unida con Cristo
de una manera simbólica en el bautismo, también está unida con Cristo a través de nuestra muerte. Sigue unida con Cristo. Seguimos dando testimonio: así yo he de morir como Cristo murió, y así yo he de resucitar como Cristo resucitó. Entonces, el hablar de la muerte y de la sepultura tiene que ver con la resurrección. O sea, lo encierra el Señor en ese paquete: muerte, sepultura y resurrección. Muerte, sepultura y resurrección. Entonces, repito, si esta es una realidad en un sentido espiritual, también es una realidad en un sentido literal. Muerte, morimos físicamente. Ser sepultados, entonces también somos sepultados y resucitamos. No al tercer día como Cristo, sino cuando Cristo venga a levantar a su iglesia. Entonces ahí se da testimonio de la muerte, la sepultura y la resurrección, uniéndonos con Cristo en la semejanza de Cristo, para que de esta manera haya ese testimonio glorioso. Como lo hubo en la vida de Cristo, también lo haya en nosotros, estando en vida espiritualmente y estando aún atravesando la muerte físicamente, seguir dando testimonio de que somos fieles creyentes en el Señor y que esperamos el cumplimiento de las promesas del Señor. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces dice el versículo 4: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces está relacionando muerte, sepultura y resurrección. Ya el versículo 5 lo menciona de esta manera: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Nos habla de ser plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Entonces, de alguna manera es imitar la semejanza de su muerte. Fuimos plantados como se planta una semilla. Otra traducción dice: fuimos sembrados. Plantados o sembrados. ¿Cómo se siembra una semilla? Una semilla se siembra cuando se toma esa semilla y se entierra, se deposita debajo de la tierra. ¿Y qué es lo que pasa con la semilla que se siembra? Toda semilla que se siembra enterrándose en la tierra, porque eso es lo que sucede, eso es lo que se hace cuando se siembra una semilla. Entonces, cuando se siembra la semilla muere en la tierra, y de esa semilla brota una vida nueva, una planta nueva, que esa es la semejanza del cuerpo glorificado que nosotros recibiremos cuando recibamos la transformación de este cuerpo mortal en la resurrección. Entonces, la semejanza en la que la palabra de Dios nos presenta el tema es: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, o sea, en la semejanza de su muerte somos plantados, somos sembrados, y el ser sembrados significa ser enterrados, ser cubiertos con tierra. Eso es lo que sucede cuando una plantita o una semilla es sembrada, es plantada. Fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces abraza completamente lo que es el simbolismo y el testimonio que se da a través de la semejanza de Cristo en muerte, sepultura y resurrección. Entonces, el primer aspecto con el que se identifica lo que es la sepultura es con la resurrección de nuestro Salvador. Avancemos en nuestro tema. Veamos algunos ejemplos. Ezequiel capítulo 37, versículo 1 al 3. Veamos lo que nos narra. La mano del Señor vino sobre mí, y me llevó en el espíritu del Señor, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, tú lo sabes. Veamos esto. Ezequiel dice que Dios vino sobre él, la mano del Señor vino sobre mí, y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Imagínese a Ezequiel mirando aquel valle de huesos secos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto
secos en gran manera. La situación de estos huesos secos en gran manera, ¿de qué manera se encontraban tirados por toda la faz del campo? Estaban simplemente ahí aquellos huesos. ¿Qué tipifica o qué pensaríamos al mirar nosotros, verdad, el cuerpo de una persona, el cuerpo, no digamos, de un ser querido tirado por allí en el campo, expuesto ahí, o solamente los huesos ya quedando de él o de ella, porque a lo mejor ya las bestias del campo ya se comieron la carne, etcétera, etcétera? ¿Verdad? ¿Cómo miraríamos aquello? No se mira generalmente como algo agradable, como algo bonito. No es el plan más directo de parte de Dios, sino simplemente en este caso le está mostrando esta visión Dios a Ezequiel para que vea la condición espiritual del pueblo de Israel, que estaban muertos en vida, por así decirlo. Pero mirándolo literalmente, los huesos secos tirados en la faz del campo es algo despreciable, es algo triste, es algo que no muestra que se le honró con dignidad al cuerpo de aquella persona o de aquellas personas. Cuando hay cuerpos muertos y huesos tirados sobre la tierra, es muestra de que entre los vivos no hay aprecio por tal o tales personas. ¿Sí me explico? Porque cualquiera dirá o diríamos, ¿verdad? Pues lo mínimo que podemos hacer es ir y enterrar o sepultar esos huesos, pero que estén sobre la faz del campo de una manera así, es simplemente como una muestra de que entre los vivos, sea la familia o sean amigos o conocidos o aún algún desconocido, no hay aprecio por tal persona o por tales personas. Entonces, siempre lo que se buscaba era darle sepultura a una persona. Veamos cómo lo dice el Salmo 53, versículo 4 y 5, y entendemos un poquito más este concepto de Ezequiel. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan? Ahí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. O sea, lo que está diciendo la palabra en este pasaje pone el ejemplo y dice, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. O sea, está mostrando que aquella persona que sus huesos son esparcidos, como le mostró a Ezequiel, huesos en un valle sobre toda la tierra, muchísimos, secos en gran manera. Esto está mostrando de alguna manera como un tipo de juicio de parte de Dios por no estar en obediencia, por no honrar a Dios. Dice Dios, no solamente que tu alma corre peligro, sino que aún el mismo cuerpo del que anda en la maldad, del que anda en el pecado, corre el riesgo de que Dios mismo permita de que ese cuerpo no sea tratado con la dignidad debida, con el trato debido, sino que quede por ahí tirado, descuartizado, despedazado, etcétera, etcétera, por causa, en este caso, el ejemplo que pone aquí Isaías, el salmista, perdón, es porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. O sea, de aquellos que te asediaban, que te perseguían, que te dañaban, que te hacían mal. Dice Dios, a esas personas que te dañaron tanto, que te afectaron tanto, Dios ha esparcido sus huesos, ¿verdad? Simplemente sin un seguimiento de honra, sin un trato digno de enterrarlos, sepultarlos o tratar con ellos correctamente como se debería de hacer. Entonces, desde la antigüedad, Dios, en algunos casos donde los hombres eran perversos y malvados, permitía que sus huesos quedaran esparcidos por cualquier lugar, por cualquier monte, por cualquier territorio, donde fuera, y quedaran simplemente sin sepultura. Era una muestra, una señal de alguna manera del juicio de Dios sobre aquella persona, sobre aquellos malvados que hacían el mal. Ahora, esto no significa que solamente puede pasar esto con una persona, ¿verdad?, que hace el mal. Puede haber accidentes donde un hijo de Dios, ¿verdad?, le sucede algo parecido, donde va en un avión, se cae el avión y solo Dios sabe dónde
quedan pedazos de su cuerpo esparcidos por el campo, por una montaña o donde caiga aquel avión, ¿verdad? Un barco donde va la persona se naufragia y se queda ahí en el mar, ¿verdad? En verdad hay tantas cosas que pueden suceder. Entonces por eso no podemos, ¿verdad?, decir que siempre que pasa algo de esa manera siempre es un juicio de Dios. No siempre es así, pero sí hay algunos casos donde es así. El punto es que en el plan de Dios, el deseo de Dios es que al cuerpo se le trate con la dignidad de vida, así dándole esa honra no solamente a nuestra alma, que es el ser más importante, sino también al cuerpo que se queda en esta tierra esperando la resurrección. Amén, mis hermanos. Gloria a Dios. El tiempo ya nos ganó, ¿verdad? Vamos a leer un pasaje más y aquí le termino. Veamos un ejemplo de algo sucedido en Israel. Veamos Jueces capítulo 20, versículo 4 en adelante. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: yo llegué a Gabá de Benjamín con mi concubina para pasar ahí la noche. Y levantándose contra mí los de Gabaa, rodearon contra mí la casa por la noche, con idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí, todos vosotros sois hijos de Israel. Dad aquí vuestro parecer y consejo. Esta situación que pasó este hombre, este levita, dice que tenía su concubina, regresaba, ¿verdad?, con ella, y llegó a la tribu de Benjamín, pasó por ahí de noche. Aquellos hombres, ¿verdad?, dice que lo asediaron, estaban pervertidos, estaba lleno de homosexualidad aquella tribu, abusaron de aquella mujer hasta matarla, hasta morir, ¿verdad? Y fue algo terrible lo que hicieron los hombres de aquella tribu de Benjamín. Entonces este hombre, vean lo que hace. Entonces este hombre dice: tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí, todos vosotros sois hijos de Israel, les dice este hombre. Dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Este hombre, después de que su concubina estaba muerta, la cortó en pedazos y le envió un pedazo a cada una de las tribus de Israel, ¿verdad?, para que miraran lo horrorizante, lo terrible que había hecho esta tribu de Benjamín. ¿Qué nos muestra o qué nos señala este acto que hizo este hombre? O sea, no se le dio, no dice tomó con mucho cuidado a su concubina y la sepultó muy cuidadosamente, ¿verdad?, y ya después les avisó a las demás tribus lo sucedido. No, sino quiso mandar un mensaje que realmente les hablara de una manera fuerte, terrible. Y lo más tremendo, la forma más tremenda fue cortar en pedazos a su concubina y poder de esta manera mostrar el hecho tan horroroso que había cometido la tribu de Benjamín en este caso. Entonces, no se le estaba dando en este caso una sepultura formal, no se le estaba tratando con dignidad. ¿Por qué? Por lo que había atravesado. Y en este caso, repito, este hombre, su propósito era enviar el mensaje bien marcado, bien claro a las tribus de Israel de la desgracia, el daño, la perversión tan tremenda que había hecho esta tribu, para que se levantaran y pelearan contra esta tribu. Entonces, el cuerpo que Dios nos ha prestado para vivir en esta tierra no debe de ser desecrado, no debe de ser despreciado, sino que debe de ser tratado con dignidad en vida y aún
en la muerte. Ya nos adentraremos mucho más en este tema, si Dios nos permite, estaremos continuando. Hoy me detengo porque el tiempo ya nos avanzó, ya nos ganó, así que vamos a hacer una pausa en este punto y ya estaremos avanzando. Hay puntos muy interesantes, muy hermosos que vamos a estar mirando sobre este tema de la sepultura o la cremación. Así que vamos a ponernos de pie en esta hermosa y linda mañana.